Niños, muy buenos días. Recordemos que el tiempo aquí es demasiado corto. Tenemos que aprovecharlo al máximo. Este tema que vamos a ver en cuarto semestre con el currículo antiguo lo dictamos más o menos en 5 horas. Y lo vamos a ver con ustedes en 2. Si ustedes verán. ¿Listo? Bueno, niños, les voy a pedir un favor, me disculpo si estoy un poco enferma, entonces espero no estar tosiendo, trataré de no toser en lo posible, voy a estar tomando agua. Me disculpan, sé que no lo debo hacer en este salón de clase, pero las condiciones de salud me obligan a hacerlo. Bueno, les pido entonces que me colaboren para que no tenga que gritar ni nada de eso. Los de atrás están escuchando perfectamente. Niños, ¿atrás se oye bien? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la herencia. Cuando nosotros hablamos de genética, hablamos de un área de la biología que se encarga de estudiar la transmisión de los caracteres de padres a hijos, o sea, de generación en generación. Normalmente esta transmisión se estudia a través de lo que conocemos como herencias. Existen 4 tipos de herencia: herencia cromosómica, herencia mendeliana, mitocondrial y multifactorial. Hoy en día también estamos hablando de la herencia poligénica, que a veces la vemos reflejada dentro de algunas enfermedades que considerábamos de herencia mendeliana y que hoy en día sabemos que más de un gen está involucrado en esto. Entonces vamos a hablar en primer lugar de la herencia cromosómica. La siguiente clase será la herencia mendeliana y así hasta que veamos los 4 tipos de herencia. La herencia cromosómica es la herencia que se estudia a través de los cromosomas, como su nombre lo indica. Nosotros sabemos que tenemos 46 cromosomas, que recibimos 23 cromosomas de papá, 23 cromosomas de mamá. Esos cromosomas a veces no están o en número adecuado o en la estructura adecuada. Por lo tanto, cuando estudiamos la herencia cromosómica, que la estudia la citogenética, hemos encontrado más o menos unos 60 síndromes asociados a alteraciones cromosómicas. Entonces, eso es lo que vamos a ver a grosso modo. Estos son bastante comunes. Están presentes en casi que el 1% de todos los nacidos vivos, en el 2% de todos los embarazos de mujeres mayores de 35 años y lo que es aún más importante, en el 50% de todos los abortos de primer trimestre y el 20% de los abortos de segundo trimestre. La alteración cromosómica numérica más importante es la trisomía del 16. Está presente en la gran mayoría de los abortos. La trisomía del cromosoma 16 no es compatible con la vida. La herencia cromosómica, entonces, les decía que vamos a estudiar a través de los cromosomas, lo vamos a ver a través de las anomalías cromosómicas. Entonces hay 2 tipos de alteraciones cromosómicas, numéricas y estructurales. En esta clase vamos a referirnos a las numéricas. Las numéricas están clasificadas en 2 grandes grupos, las aneuploidías y las poliploidías. Cuando hablamos de aneuploidías, hablamos de alteraciones en el número cromosómico diploide, que es 2N, ¿recuerdan? El número diploide es 2N. Entonces, cuando se altera esa fórmula 2N, a 2N más 1 o a 2N menos 1, estaríamos frente a aneuploidías. Esas aneuploidías 2N más 1 me generan trisomías y las 2N menos 1 me van a generar monosomías. Hay algunos síndromes asociados a cada una de estas. ¿Aquí qué hago? Si le digo escape, cierro la presentación. ¿Con el mouse? Digamos que confiamos, ¿sí? Vamos. Listo. Entonces, las aneuploidías son o trisomías o monosomías. Síndromes asociados a las trisomías y una monosomía asociada, un síndrome asociado a monosomía. Pero por otro lado tenemos las poliploidías, cuando el número, el ser cromosómico 2N se altera en un set completo de cromosomas. Cuando hablamos de un set completo de cromosomas, hacemos referencia al número haploide, o sea, lo que lleva un gameto. Entonces, recuerden que los gametos no tienen 46 cromosomas, solo tienen la mitad. ¿De dónde salió la mitad? Por un proceso que ustedes vieron en la clase pasada, que es la meiosis. Entonces,
Las poliploidías son cuando esa fórmula 2N se altera en un set completo de cromosomas, o sea, lo que lleva un gameto, 3N o 4E. Esto no es compatible con la vida. Algunas de estas han llegado a la vida, realmente han sido muy pocas, principalmente las tetraploidías son muy poquitas las que han llegado a sobrevivir y mueren muy tempranamente esos niños porque vienen con múltiples malformaciones. Y las alteraciones estructurales que las veremos en la clase siguiente. ¿Cuándo hablamos de cromosomas nosotros? En el ciclo celular, cuando la célula está en división. De lo contrario, hablamos de cromatina. O sea que el cromosoma está formado por el ADN que se ha compactado a través de nucleosomas, de histonas, y ha generado un cromosoma que podemos ver al microscopio óptico y que por eso podemos estudiar estas alteraciones, sobre todo las estructurales, las numéricas también, porque pues, el cromosoma metafásico se puede ver al microscopio. En otros estadios no se alcanza a ver, en interfase no lo podemos ver. Esos cromosomas que se han condensado, esa cromatina que se ha condensado, me genera un cromosoma de dos cromátidas hermanas, porque están unidas por un centrómero. Estas dos cromátidas me forman un cromosoma metafásico. Cada una independientemente va a funcionar como un cromosoma cuando se da la anafase. El centrómero me lo divide al cromosoma en dos brazos, un brazo corto y un brazo largo, P y Q. El brazo corto P, brazo largo Q. Siempre vamos a poner el cromosoma, vamos a ver los cromosomas con el brazo corto hacia arriba y con el brazo largo hacia abajo. En el centrómero, acuérdense que está el cinetocoro, que es el sitio de unión o de anclaje del uso acromático. Así era para mostrarles dentro del centrómero el cinetocoro, que es donde se va a anclar el uso acromático. Para estudiar la herencia cromosómica normalmente uno pide un cariotipo, un estudio citogenético del paciente. Entonces el cariotipo es un examen que se hace a través de la sangre, generalmente en sangre periférica, se toma una muestra de sangre, se cultiva, luego se recogen los cromosomas por medio de unas técnicas particulares que las veremos de pronto en otro semestre, y a esos cromosomas que obtenemos, los tenemos en plaquitas de microscopio, en placas, ¿cómo es que se llama? Portaobjetos. En esos portaobjetos les tomamos fotos, hacemos técnicas de bandamiento, tomamos fotos, recortamos el cromosoma y lo organizamos en lo que se conoce como el cariotipo, que es la organización de los cromosomas teniendo en cuenta dos características: el tamaño del cromosoma y la posición del centrómero. Entonces, esto es un cariotipo organizado en un patrón de bandeamiento que son unas bandas G. Estos cromosomas inicialmente en el año 1960, fueron agrupados en 7 grupos que se conocen con letras. El grupo A, B, C, D, E, F y G. Y a cada grupo se le asignaron unos cromosomas, unos pares de cromosomas. Al A se le asignaron el par 1, 2 y 3, al B el 4 y 5, al C. ¿Quién son? Hay niñas sentadas en el piso. Aquí también hay un agua o no sé, algo en esta silla. Por favor, la quitamos. Las niñas que están allá sentadas, por favor. Hay un chico parado. Mira, aquí hay una silla. Pedir sillas también. Mientras tanto, aquí hay una silla. Mientras tanto, por favor. Ay, qué pena con ustedes, pero nos dijeron que el salón tenía la capacidad para albergarlos a todos. Discúlpenos, no sabíamos que faltaban sillas. Acá hay otra silla vacía. Bueno, siguiendo entonces, a cada grupo tiene sus cromosomas y por tamaño, los cromosomas del grupo 1 son los de mayor tamaño y los del grupo G son los de menor tamaño. Dentro de estos también hay una clasificación y es por posición del centrómero. Existen cromosomas que su brazo largo y corto son del mismo tamaño, se llaman metacéntricos. El cromosoma 1, el 3, el 16, el 21, el 19 y el 20 pertenecen a este grupo metacéntrico. Son submetacéntricos los que tienen el brazo corto más corto que el brazo largo. Tenemos el cromosoma 2, el grupo B, el grupo C,
y del grupo del 17 al 18 pertenecerían a ese grupo. Y por último los acrocéntricos, que tienen, a pesar de que tienen un brazo corto, el brazo corto es muy corto y generalmente está acompañado de satélites, que son estos. Miren, digamos, esto es un cromosoma submetacéntrico. Miren el brazo corto y miren el brazo largo tan largo, ¿sí? Se ve la diferencia entre uno y otro. Pero aquí el brazo corto es este tricito, ¿sí ven? Prácticamente nada, este pedacito. Esto es el brazo corto. Es muy cortico, existe, pero es muy corto. Y está acompañado de estos que son organizadores nucleolares. Cuando la célula se vuelva a su estado normal, eso va a formar el nucleolo, estos satélites. A esos pertenecen todo el grupo D, o sea, 13, 14, 15, el cromosoma 21 y el 22. Y el Y, pero el Y no tiene satélites. En el grupo C, además, se encuentra el cromosoma X. El cromosoma X, que aquí lo tenemos representado acá, es del grupo C por tamaño, por posición de centrómero, y el Y pertenecería al grupo G por posición de por tamaño y por posición de centrómero. ¿Eso es claro? Listo. Bueno, las alteraciones numéricas se generan de dos formas. Las aneuploidías por errores durante la gametogénesis y las poliploidías por errores durante la fecundación. Ya sea las aneuploidías se pueden dar por un error durante la meiosis 1, generándome células N+1 o N-1, o por un error en la meiosis 2, generándome lo mismo, células normales o células con un cromosoma de más o con un cromosoma de menos. Y llevaría a algunos síndromes donde vemos que este niño tiene 3 cromosomas 21, se llama síndrome Patton. Este otro tiene un cromosoma 18 además. Aquí los vemos, los 3 18. No pudo haber sido error en meiosis 1 o en 2, pero se generó un cromosoma extra. O en este caso, un síndrome Down con 3 cromosomas 21. En algunos otros casos no son cromosomas autosómicos los que sobran, sino lo que sobran son cromosomas sexuales, como en este caso el síndrome Klinefelter sobra un cromosoma X, un hombre con 47 cromosomas y tiene extra un X. Pero también hay variantes a esos síndromes de cromosomas sexuales y hemos encontrado pacientes hasta con 5 cromosomas X con pentasomía X o tetrasomía de X o trisomía de X. Esta es una niña que vimos aquí en el laboratorio y que la describimos y es de los... En total hay como unos 20 casos reportados, ¿no, Claudia? En la literatura, y uno de esos lo reportamos nosotros. Ese caso particularmente. Aquí vemos una tetraploidía del X. Este es para mostrarles una monosomía del cromosoma X, un cariotipo 45, X, falta un cromosoma sexual X, genera el síndrome Torter. Y por último las poliploidías que tienen orígenes en la fecundación. Básicamente, las triploidías en la fecundación y la tetraploidía generalmente se da por endorreduplicación. Eso es lo que tenía para contarles a grosso modo. Ustedes tuvieron que haber hecho unas lecturas que nosotros teníamos asociadas. Y además, un taller para resolver, ¿cierto? Entonces, la idea es la siguiente. Ya les di yo la teoría, lo básico. Ustedes con lo que leyeron, con lo que yo les acabo de decir, van a comenzar a resolver su taller. Si ya lo traen resuelto, muchísimo mejor. La verdad que muchísimo mejor. Necesitamos que hagan grupos de 7 personas. Rápidamente nos vamos a organizar para resolver las preguntas. Entonces ya les voy a decir qué preguntas van a resolver. Cada grupo va a resolver 10 preguntas. Unos van a resolver preguntas pares y otros van a resolver las impares, pero yo les voy a decir quiénes. Yo quiero ver los grupos y grupo que vaya generándose, vamos diciéndole qué preguntas van a contestar. Sí, durante la resolución chicos, durante la resolución del taller
nosotros no les vamos a contestar preguntas. Tienen media hora. Tienen media hora para hacerlo, para que tengamos más o menos hora y un poquito más para hacer la puesta en común, porque la idea es que todos quedemos con la misma información y con las respuestas correctas. Entonces, ustedes son el, digamos, grupo 1. Grupo 1 va a resolver preguntas impares. ¿Dónde está el siguiente grupo? ¿Ustedes dónde están? ¿Cuáles son los 7? ¿Y ustedes? ¿Ustedes cuáles son los 7? Entonces, impares. Grupo, ¿ustedes acá dónde están las 7 de acá? ¿Cuántas faltan? ¿2? Ah, bueno. ¡Ay, chicos! Chicos, hagámoslo más fácil. Aquí a la doctora Claudia se le iluminó un bombillo. Ay, es muy inteligente. A mí la verdad que con la gripa la cabeza no me funciona. Me dice, ¿por qué no lo hacemos la mitad del salón para acá las impares y la mitad del salón para allá las pares? ¿Les parece? Sí. ¿Listo? Media Entonces, hora, chicos. En media hora arrancamos puesta en común. ¿listo? La primera mitad, o sea, los de aquí para allá son el grupo 1, vendrían a ser los grupos impares, y de la mitad para allá los grupos pares. ¿Les parece? Listo. Bueno, muchachos, vamos a hacer la puesta en común. La idea ahora entonces es, vamos a resolver, ha habido una serie de dudas. La idea en este momento entonces es ponernos de acuerdo en las respuestas, saber cuáles son sus dudas, resolver esas dudas, y lo vamos a hacer siguiendo el orden del taller para poder ayudarles a resolver las dudas, ¿de acuerdo? Vamos a arrancar con esa puesta en común. Bien, entonces ya todos alcanzamos a responder más o menos en el tiempo las 10 preguntas que teníamos, basándonos en las lecturas anteriores. Bueno, hay unas que son muy sencillas, ¿no es cierto? Una definición clara, así que el tiempo que destinaremos a cada una de las preguntas pues va a ser como proporcional un poco a su complejidad. Entonces, lo primero que queremos que ustedes como médicos tengan muy claro es: ¿qué estudia la herencia cromosómica? ¿Cómo hacemos la participación? ¿Sí? ¿Qué estudia la herencia cromosómica? ¿Quién que de los grupos que tengan esta pregunta? ¿Quieres, por favor? Esa es la 1, o sea que está de la mitad para acá. ¿Sí? Bueno, defínenos por favor qué estudia esa herencia cromosómica, y si tenemos alguna discrepancia o adición la podemos discutir. Estudia las alteraciones del número y la estructura de los cromosomas. De acuerdo. Tenemos una definición adicional. Entonces, la herencia cromosómica lo que está es identificando alteraciones en los cromosomas, bien sea de tipo numérico, que lo vamos a desarrollar indiscutiblemente en punto 3 y 4, y estructurales. Pero como es el término herencia, entonces herencia per se es una transmisión de. Entonces permítanos que más adelante, más o menos en el punto 17, toquemos algunos puntos de riesgos de recurrencia. Riesgos de recurrencia es: yo tuve un hijo previo con una enfermedad cromosómica. ¿Cuál sería el riesgo? Que me vuelva a ocurrir en una segunda gestación ese mismo evento. Pero la definición la dejamos hasta ahí. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, en la herencia cromosómica estamos estudiando aquellas alteraciones en los cromosomas, bien sean numéricas o bien sean estructurales. Bien. Segundo, ¿cómo se clasifican las alteraciones cromosómicas? Que va pues muy ligado a la pregunta 3 y 4, ¿verdad?
Voy a ir a ver si consigo un micrófono inalámbrico para ir. ¿Quién nos ayuda con esta pregunta, por favor? Allá atrás. ¿Listo? Contesta, por favor. A ver, perdóname que no te... Hacemos silencio, chicos, por favor, si no me queda imposible escuchar. Las alteraciones cromosómicas se clasifican en numéricas y estructurales. Las numéricas se clasifican cuando son euploideas y cuando son aneuploideas. Las euploideas se clasifican en poliploideas y las aneuploideas se clasifican en trisomías y monosomías. Y ya las estructurales, que son las que vamos a ver mañana, ¿qué es euploidea? Euploidea es cuando se da un exceso de deficiencia de cromosomas, pero ¿Estamos todos de acuerdo con esa respuesta? ¿Hay alguna duda? Cromosómicas, numéricas y estructurales. Las numéricas, las aneuploidías y las poliploidías. Todo eso se resumiría en las euploidías. Entonces, las poliploidías, que son las que nos alteran el número, ¿en qué? Acabamos de decir en clase, las poliploidías. El número haploide, o sea, nos aumenta un centímetro, 23 cromosomas a 46, 69 o 92 cromosomas. Y las aneuploidías, que nos generan lo que es ya, ¿cómo se llama, perdón? Santiago lo dijo perfecto, trisomías y monosomas. Bueno, ¿cuál es el origen de las aneuploidías? Por acá, ¿quién nos ayuda? La no inclusión de los cromosomas al dividirse normalmente durante la meiosis. Muy bien, el origen de las aneuploidías básicamente son no disyunciones durante la meiosis, ¿no es cierto? Bien sea en meiosis 1 o bien sea en meiosis 2. ¿Y cuál es el origen de las triploidías? Allá veo una mano levantada. ¿Cuántas personas que no sea Santiago? Allá la niña levantó la mano, cuéntanos. Diandria, no diandría, diandria, entonces perfecto, dispermia, dirginia y diandria. Entonces, dispermia dijiste, un óvulo fecundado por 2 espermatozoides, un óvulo 23 y 2 espermatozoides cada uno 23, me genera 3 veces N, 23 cromosomas maternos y 46 paternos. Diandria, dispermia, 2 espermatozoides y un solo óvulo. Diandria, ¿qué dijiste? No, eso es Virginia. Repíteme, ¿el espermatozoide qué pasa con el espermatozoide? No, porque si estamos hablando del óvulo diploide, es el óvulo que dejó el cuerpo polar incluido, eso sería Virginia. Diandria no es eso. ¿Quién tiene otro concepto de diandria? Cuando el espermatozoide tiene un doble set de cromosomas. Muy bien, un espermatozoide malformado que tenga doble cabeza, doble núcleo, va a llevar 46 cromosomas. Acuérdense que los espermatozoides sufren errores en su segregación. Entonces a veces quedan espermatozoides, por ejemplo, de doble núcleo, de doble cabeza. Al tener doble núcleo llevan 46 cromosomas. Y si fecundan un óvulo, me generan los 63. La triploidía. Y por último me estaba diciendo la niña que la diandria,
la diginia. ¿Diginia qué es? ¿Y el óvulo y el cuerpo polar se fecundan? Ojo, es la fusión de un óvulo que no expulsó su segundo cuerpo polar más un espermatozoide que fecundó ese óvulo. Entonces el óvulo no alcanzó a sacar las 23 cromátidas que debería eliminar, se quedaron incluidas, por lo tanto tiene 46 cromosomas, más los 23 del espermatozoide que lo fecunda, me genera la triploidía. ¿Eso es claro? ¿Para todos? ¿Hay alguien que no lo entendió? Entonces, ese es el origen de las triploidías. ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Quién no entiende? No te escuchamos, qué pena contigo. Voy a hacerlo. No, terrible, eso no. Bueno, miren chicos, el primer ejemplo, un óvulo que tiene en su núcleo 23 cromosomas y vienen 2 espermatozoides con 23 cromosomas. Esto es dispermia. El segundo ejemplo, la diandria. Viene el óvulo con 23 cromosomas y un espermatozoide con 23, 2 cabezas o 2 núcleos, me generan la diandria. Se unieron 46 cromosomas con 23 me da 63. Y por último la diginia. Diginia tengo el óvulo, recuerden que el óvulo cuando es fecundado hace la segunda división meiótica. Cuando es fecundado hace la segunda división meiótica. Lo que quiere decir que aquí tenía 46 cromosomas y va a expulsar, 23 cromosomas de doble cromática, los tenía así, y tiene que expulsar 23 cromátidas sencillas, de cromática sencilla, y quedarse dejar el núcleo con solo 23 cromátidas sencillas. Eso es lo que debe hacer el óvulo cuando es fecundado. Pero a veces se da la fecundación tan rápido que este núcleo no alcanzó a salir, se quedó incluido. Me quedaron las 46 cromátidas separadas una de otra. 23 y 46 me genera un 63. Esta es la dispermia. Perdón, Virginia. Virginia, entonces, un cuerpo polar que no fue expulsado y se quedó incluido dentro del óvulo, por lo tanto me generó 46 cromátidas más 23 del espermatozoide que fecundó al óvulo. ¿Sí? ¿Eso es claro? Listo. Yo tenía entendido que la polar pasaba era cuando estaba el momento justo anterior a la ovulación, cuando estaba la fecundación. O sea que terminaba, el cuerpo polar salía al terminar la meiosis 1, que es pues cuando justo antes de la meiosis 2, lo que nosotros expulsamos en la menstruación o en el periodo es el ovocito primario, que tiene 23 cromosomas de doble cromática. Pero si esto es fecundado, no, se liberan 23 cromátidas en el segundo cuerpo polar. O sea, justo antes de que el espermatozoide del núcleo se une con el otro núcleo. antes de ser fecundado el óvulo tiene 23 pares. Tiene 23, no puede ser 23 pares, 23 cromosomas, porque ya tú mismo lo dijiste, él liberó el primer cuerpo polar. Ya, este es el espermatocito primario que ya no tiene sino 23 cromosomas, ya se liberó el primer cuerpo polar. ¿Sí? Viene la meiosis 2, se van a segregar cromátidas hermanas en 2 células diferentes para generarme el ovocito secundario, o sea, el que va a generar ya el embrioncito con la unión del espermatozoide. Pero tiene que liberarse el segundo cuerpo polar, no se alcanza a liberarse, queda incluido y me quedan los 46 cromosomas, o 20, sí, o sea, se separaron las cromátidas hermanas, me quedan 2 grupos de 23 cromosomas, pero al unirse con este me quedan las 69 cromátidas. O 69 cromosomas.
Esa es la disginia. Esas son las 3 causas de las triploidías. ¿Alguien consultó las causas de las tetraploidías? ¿Alguien encontró las tetraploidías cómo se generan? ¿No puedo seguir con el otro? ¿Cómo? A ver, la teoría dice que la mayoría de los casos se da o por una endorreduplicación, que es una falla en la división, donde se salta el checkpoint de meiosis y la célula entra y se replica todo el material genético, entonces genera unos cromosomas de 4 cromátidas prácticamente. Vamos a tener cromosomas endorreduplicados. Esto lleva a las tetraploidías. Y la otra es lo que dice, estabas diciendo, que en la primera edición mitótica se van todos los cromosomas para una sola célula y la otra queda sin cromosomas, que es poco frecuente. Pero sí. La siguiente pregunta.